¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, Eduardo. ¿Vos? ¿Tarifazo sí o no? Lo último anunciado por el gobierno. Es una suba de tarifa, sí. Es decir, más allá de lo que diga Malena Galmarini, es una suba de tarifa. Redistribución de subsidios. Bueno, redistribución de subsidios, pero en promedio los estoy sacando. Entonces, la enorme mayoría de la gente, o un gran porcentaje de gente, va a recibir una suba de tarifas. También creo que que las tarifas tienen que ir subiendo, esa es la verdad. Hace rato que tendrían que haber ido subiendo por lo menos de a poco, para que no sea así. Es que yo creo que como el kirchnerismo atrasó las tarifas en 14 de los 14 años que estuvo, tampoco es que es responsabilidad de la gente, así como no es responsabilidad de la gente decir cuál es su propia tarifa, esto de que las listas que publican, ya hablaré de eso, ¿no? Pero así como no es que cada uno tiene que decir, no, yo quiero el 70% de subsidio, yo el 30%, sino que es una política tarifaria del gobierno nacional. De esa misma manera, si lo atrasaste 14 años, tampoco es que la gente tiene que recibir un guadañazo de la noche a la mañana. Entonces lo que hay que hacer es concertar una política de cómo eso se corrige a través del tiempo. Bueno, eso era una política del kirchnerismo, ¿no? El populismo energético. Sí, y lo siguen diciendo. El libro de Bernal sobre... ¿Es eso? Sí, es eso. Con prólogo de Cristina Fernández Kirchner, ese es básicamente. Después es un poco ridículo decir quiero hacer ahorro energético, quiero que la gente consuma de manera más eficiente si paga una fracción o todos pagamos una fracción de lo que vale la energía. Y después con respecto a eso de que nadie puede, no hay ningún país donde cada uno diga cuál es la tarifa que le toca, lo digo por esta responsabilización frente a la necesidad de subir tarifas, mala política acumulada durante mucho tiempo, que además se quedaron sin caja. Suben tarifas y en lugar de decir, sí, nos equivocamos, tenemos que ir corrigiendo, que es lo que se debería hacer para todos, concertar un rumbo colectivo sobre cómo corregimos ese problema que es de consumo energético, de cambio climático, fiscal, de bolsillo de los hogares, de viabilidad de las empresas. En lugar de decir, así lo vamos a corregir entre todos, se quieren justificar y entonces sacan una lista. Lo curioso es que en la lista nunca hay ninguno de ellos. Nunca. No hay ninguno de los kirchneristas que viven en Puerto Madero que... Ya publicar la lista es un asco. Desastre. Claro. Hoy la tuve aquí sentada a la secretaria de Energía y ella también me dijo que no estuvo bueno eso. Que ella no avala de ninguna manera eso. Es más que no estuvo bueno. Me parece que primero, no sé qué grado de secreto le corresponde. No salió, ella dice, no salió de mi secretaría. Pero decidieron hacerlo. Sí, claro. No es un buen augurio convocar, porque hoy lo escuché al ministro de Economía decir que no tiene problema en dialogar con la oposición, pero repetir ese tipo de prácticas, como ha hecho Cristina, con el abuelito en su momento, con quien compró dólares. Me parece que no es una buena manera de convocar. Bueno, Mauricio Macri creo que también en la última etapa del gobierno también llamó a la oposición, que hoy son un gobierno, y dijeron, no, de ninguna manera, nosotros no vamos. ¿Usted iría a un encuentro con Sergio Massa? Yo creo que el ámbito hoy es el Parlamento y ellos tienen que venir a decir, porque están gobernando, qué es lo que pretenden hacer y a qué tipo de diálogo o a qué tipo de medidas. No en una mesa fuera del Parlamento. No, una mesa fuera del Parlamento no. No. ¿Y no por qué? ¿Por qué? Porque creo que las conversaciones que hacen falta hoy sobre los rumbos o las propuestas colectivas son, por un lado, de creación de confianza, sí puede haber reuniones de distinto tipo, pero a la hora de detallar un plan, es decir, yo convoco un acuerdo con la oposición, tiene que estar claro de qué estamos hablando, y eso no está, además. Lo otro que me parece que a través del tiempo, de distinta manera, se ha roto la confianza. Yo vuelvo al mismo ejemplo. Yo estaba, cuando al presidente le rodearon Olivos, ¿sí?, la policía bonaerense, yo estaba por salir en un canal a decir que era una barbaridad institucionalmente que el presidente tuviera rodeado la Quinta de Olivos, y me dicen, espere un momento que va a salir el presidente, y sale el presidente a anunciar que le sacó la plata a la ciudad de Buenos Aires con un montón de funcionarios, incluyendo algunos de Juntos por el Cambio que estaban ahí, y nadie les había dicho que iba a pasar. Entonces, ese tipo de rompimiento sistemático de la confianza en un diálogo sincero y profundo hace imposible que los diálogos que ocurran ahora no estén institucionalizados. Lo otro que pasa es que es muy difícil entrar en un diálogo, una fuerza política que tiene una vetadora final después. ¿Que es Cristina? Que es Cristina, sí. ¿Le puedo mostrar una foto de la marcha de la CGT de ayer? Sí. Mostrémosla. Acá en el wall, la vemos juntos. Y me gustaría una reflexión suya sobre esta foto. Ahí está. Bueno. ¿Qué es? Primero, ¿contra qué marcharon?
Marcharon contra la inflación, como se puede marchar contra los la oligarcas pobreza. que remarcan. Contra los formadores de precios. Exactamente. Yo veo ahí, digo, no los voy a nombrar uno por uno, son todos sindicalistas. No, ellos marcharon contra los formadores de precios que se la llevan, ¿no? Yo digo, veamos cuáles de esos no son formadores de precios. Porque, por ejemplo, vos agarrás tu recibo de sueldo. Y en el recibo de sueldo tenés descuento por sindicato, tenés descuento por la obra social. Ellos no forman el precio de la obra social, es decir, me descuentan un porcentaje de mi sueldo. ¿Y en virtud de qué es ese porcentaje? ¿De la calidad del servicio que yo recibo? Son formadores de precio, son formadores de precio de el costo de su sindicato. ¿Está abierto a ver cuánto cuestan? No. Ahí lo veo a Santa María también. ¿No es formador de precio de las expensas? En una paritaria con una contraparte que no existe, que son los propietarios. ¿No es formador de precio de las expensas? Sí, es formador de precio de las expensas. En términos de lo que alienta mucho, en muchos casos de cómo funciona la justicia laboral. En la Argentina, cada 52 empleados por año hay un juicio. Cada 3 empresas por año hay un juicio laboral. ¿Eso no es formador de precio? Cuando Camioneros impide a una empresa producir, ¿no hay menos oferta? ¿No alimenta la inflación porque hay menos productos lácteos, por ejemplo? ¿Eso no es formar precios? Y todos ellos, la pregunta es, ellos dicen contra los formadores de precios que se la llevan. ¿Son formadores de precios? Son formadores de precios, se la llevan. Entonces, tenemos que discutir de otra manera, porque entonces un día vamos a hacer otra marcha al revés. Van a salir todos aquellos que intentan producir en la Argentina y van a decir contra los sindicalistas formadores de precios que se la llevan, vamos a... Bueno, así vamos a resolver la inflación. La verdad parece difícil. Sobre Massa, ministro de Economía, hasta ahora, ¿cómo lo ve? Yo veo que es un ministro que, a ver, vamos a las características de él. En general los ministros de Economía son técnicos. Puede ser economista, puede ser abogados, hay países en Japón, en Corea. ¿No sería el primer ministro de Economía argentino abogado? No hay, y no es un inconveniente. Digo, Japón y Corea generalmente tienen ministros de Economía que son abogados. Y no les va mal. Ahora, en este caso, Sergio Massa preeminentemente es un político. ¿Por qué tenemos un ministro de Economía que es político? Porque hay problema político no resuelto. Cuando uno tiene un técnico es porque arriba la decisión política se toma y se acabó. Acá hay un problema político no resuelto. Entonces, él tiene un ejercicio político de tener vínculos con muchos sectores y eso a mí me parece que lo habilita en el corto plazo a crear o tener acuerdos o crear instrumentos que pueden moderar la situación y la incertidumbre en el corto plazo. O sea, no caer al abismo. No, el corto plazo en Argentina son, de acá al Mundial, un poco menos, digamos. Menos, eso es el corto plazo. Te diría el mediano plazo después del Mundial y el largo plazo hasta un poco antes de las elecciones. Esos son cómo nos estamos comportando y cómo es el nivel de incertidumbre que la familia, lo que producen, están viviendo hoy en día. Bueno, entonces yo creo que él tiene instrumentos para eso, instrumentos que tampoco resuelven el problema de fondo. Si yo a un banco le doy el tipo de bono que necesita para renovar, me renueva hasta el año que viene. El año que viene hay elección y veremos si me renueva o no me renueva. Cuando voy a buscar un repo, esto de voy a buscar plata afuera, eso es un crédito caro. ¿Resuelve el problema? No resuelve el problema de fondo. Entonces todavía estamos viendo si hay alguna medida de fondo que oriente y que nos señale un sendero de cómo se van a resolver los problemas. Yo creo que decir no entra más gente en el sector público no es suficiente, porque desde diciembre del 2020 hasta hoy entraron 135.000 personas al sector público. Yo te pregunto, como ciudadano, ¿qué necesidad había de 135.000 personas más? ¿Necesitábamos docentes para recuperar lo que perdimos en la pandemia? ¿Habíamos entrado en un conflicto bélico y necesitábamos más soldados? ¿Por qué hay 135.000 personas más? Estamos perdiendo el foco de que el Estado es el principal proveedor de servicio público, de servicios en general, educación, salud, infraestructura, justicia. Eso es lo que tiene que hacer. Si incorpora gente sin pensar qué nos tiene que brindar, es una calamidad. De la misma manera que lo he visto a él, el presidente, inaugurar nuevos tramos de tren. Bueno, tenemos un país que tiene el principal empleador es Trenes Argentinos, que tiene un déficit de más de $1.000 millones anuales, e inauguran tramos que cuestan. El boleto va a costar la cuarta parte de lo que cuesta hacer el mismo tramo en colectivo. Entonces no veo una reflexión profunda. ¿Le puedo mostrar una última foto? Última. Sí. Poneme la foto con Schiaretti.
ahí en esa foto que vamos a ver, ¿nace una fórmula? No, mira. Schiaretti tengo entendido que quiere ser candidato a presidente. Está bien que sea candidato a presidente, entre otras cosas porque creo que hay una parte del peronismo que lo diga públicamente, no lo diga públicamente, está muy descontento con cómo funciona el país. Mira, primero yo creo que la situación argentina es grave con riesgo de empeorar, y creo que es necesario hablar entre todos los sectores para saber, primero, para saber cómo estamos viendo, en qué ideas o planes estamos trabajando, compartir lo que nuestros equipos dicen, y si ocurre algo que es más grave, tratar de evitar que el impacto sobre la sociedad sea mayor todavía de lo que es hoy. Yo no tengo ninguna duda de que tenemos que hablar, y como está ahí, como te decía antes, las conversaciones en privado, sotoboche, no, bien públicas. Gracias por venir, senador. Gracias.